Tienes acá, mírate cuenta, una parte, la cabeza del fosfolipio, y acá tienes que después, ¿qué cosa? La cola, ¿no? Exacto, entonces, ahora, la cola es apolar. ¿Qué significa que es apolar? No tiene carga eléctrica, por lo tanto, si el agua es polar y la cola es apolar, por lo tanto se van a repeler, no se van a poder juntar como Aymar y el agua, no se pueden ver los dos. Entonces, por lo tanto, lo que está pasando es que la cabeza del fosfolipio, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el agua. ¿Estamos bien? Y las colas se van a alejar de ellos. Por lo tanto, si tú haces dos capas, entonces la parte del centro de la célula, que tiene agua, y la parte de afuera tiene agua. Por lo tanto, ¿cómo puedes separar la parte externa de la parte interna de la célula? Fácil, con fosfolipios. En que la cabeza tiene contacto con la parte externa y la cola separa, ¿no? No puede entrar el agua. Mientras que sería la capa exterior. Y la capa interior de la célula, supuestamente acá está la célula, y este es el medio externo, y este es el medio externo. Entonces, ¿ves? El rojo puede contactar con ellos, y entonces sí tiene relación, pero el azul no. Ahora igual, esta sería la capa interna de fosfolipios. Por lo tanto, ahora, este sí puede tener contacto con ¿quién? Con el líquido de acá. Pero, ¿qué pasa con este comportamiento? Mira, apolar, apolar. Esta parte de acá, que ves acá, no tiene contacto con ¿quién? Con la parte de afuera ni la parte de adentro. O sea, forma un espacio, un límite. ¿Estamos bien? Forma un límite de la parte externa con la parte externa. Entonces, esa es la función de la membrana. ¿Estamos bien? Esa es la función de la membrana de la bicapa lipídica, ¿no? Entonces, como yo te había dicho hace un momento, recuerda que ahora acá también ¿qué tienes? Y entonces, ¿y cómo van a pasar las sustancias? Ah, las sustancias pasan por medio de ¿qué? De proteínas. ¿Estamos bien? Acá tenemos una proteína periférica y acá tenemos una proteína integral. Mira, la proteína integral está acá. ¿Qué va a hacer esta proteína integral? Esta proteína integral va a permitir el paso de sustancias. ¿Cómo quién? A ver, veamos acá. Acá hay una sustancia. ¿Y esta sustancia por dónde va a pasar? Va a pasar por la proteína y le va a permitir ¿qué cosa? Entrar. ¿Estamos bien? Son los canales. ¿Estamos bien? Entonces vamos viendo ya un poquito de cómo va funcionando esta membrana mira esta bicapa lipídica, ¿no? Entonces, ya, ya, ya. Ya, sigamos. Sigamos. Entonces, el mosaico fluido, ¿quién fue el que ideó la idea? ¿Quién fue que dio la idea del mosaico fluido? O sea, la forma de la membrana de la bicapa lipídica, Singer y Nicholson, ¿no? Claro, entonces vamos a hablar un poquito acá. Entonces, vamos a dibujar. Las proteínas, ¿está bien? Las proteínas. Acá tenemos una proteína, por ejemplo, ¿ves? Esta sería una proteína. ¿Estamos bien? Esta sería una proteína periférica porque solo está en contacto con una capa, ¿ves? En cambio, este que ves acá es una bicapa en la que contiene contacto con las dos capas, sería una proteína integral, porque tiene contacto con las dos capas. Aparte, vamos a dibujar aquí en acá, a ver, vamos a poner el color rojito, más resaltante. Vemos acá acá vemos qué cosa, las cabezas de quién, de los fosfolipios, ¿ves? ¿Ves la cabeza de los fosfolipios? ¿Y con quién? Esta cabeza de fosfolipio son la polar, ¿no? Mientras que la cola es la apolar, que no, ves una cola por acá, ves una cola por acá, acá ves otra cola. Esta cola es la apolar, por lo tanto, en esta zona no debe haber agua. ¿Estamos bien? Y en esta zona de acá sí hay agua. Y esto también es una cabeza polar, esta también es una cabeza polar. Sería una, y acá tenemos las colas, ¿no? Las colas son apolares. Entonces, en esta zona no hay agua, en esta zona hay agua y acá ya hay agua. Por lo tanto, forma un compartimiento, ¿no? Entre los dos. Y no te olvides que también sumamente importante, que no te debes olvidar, es que nosotros también conocemos ¿ves estas estructuras que estás acá? ¿Ves estas que estás acá? ¿Estas quiénes son? Este es el colesterol. El colesterol va a ser lo que le va a dar estabilidad a la membrana. ¿Está bien? Si no estuviera este colesterol, la membrana se disgregaría. ¿Está bien? Se separaría. Gracias a este colesterol es que le da, ¿qué cosa? Estabilidad
y permite que se puedan juntar ¿qué? Fosfolípidos, proteínas, glúcidos, todo, ¿bien? Entonces, eso sería más o menos lo que vendría a ser una membrana celular. Entonces, ahora para que quede más claro, vamos a hablar ahora sí la estructura de la membrana plasmática, ¿no? Entonces, vamos con negrito. Entonces, ¿ves estos puntitos? ¿Ves esta pequeña cadena que sale acá? Ya, esto que es este verdecito que ves acá son los carbohidratos. ¿Estamos bien? Estos carbohidratos van a permitir que pueda funcionar como una especie de receptores, ¿no? Va a ser como unos vellitos. Por ejemplo, en tu piel tú tienes vellitos, ¿no? En tu piel. Estos vellitos, ¿qué pasa si tú tocas así suavecito? Tú sientes el tacto, ¿no? Entonces, sientes que hay algo que está tocando acá, ¿no? Por lo tanto, eso vendría a ser, permite comunicar a la célula y sentir lo que está pasando en el exterior, ¿no? Y también permite la comunicación entre células, ¿no? Está mayormente encima de de las proteínas y a veces también encima de los lípidos, ¿no? Mira, ¿ves los de azulito que está acá? Celestito, serían las cabezas de ¿qué? De los fosfolípidos, ¿no? Mira, ves acá, se forman dos capas. ¿Ves acá? Todo está de la cabeza de fosfolípidos. Y mira, y acá están las colas, ¿no? Separando los compartimentos. Esta es la parte intracelular y esta es la parte extracelular. ¿Ves cómo separa en dos compartimentos? La parte blanca la está separando totalmente. Vemos la parte de afuera y la parte de adentro, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién está en contacto con la parte de afuera? Bueno, la capa externa, específicamente bien, la cabeza del fosfolípido. ¿Y quién está en contacto con la parte interna de la célula? La cabeza del fosfolípido, específicamente la capa interna. Ahora hablemos de las proteínas. ¿Qué ahora son estas proteínas? Estas proteínas son estas, ¿ves? ¿Ves lo que está acá? Estas proteínas, mira, da una vuelta y dos vueltas. Son proteínas integrales. Hay unas hasta que dan ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. ¿Estamos bien? Viene así, viene así, viene así. ¿Estamos bien? Son proteínas G. Proteínas integrales. ¿Estamos bien? Mira, acá hay otra. Acá hay otra. ¿Qué pasó con esta? Mira, esta va hasta acá y no llega hasta la otra. Solo viene por acá. Entonces, las proteínas que solamente tienen contacto con una superficie, ¿qué quiere decir? Que tienen contacto solamente con un solo medio, son proteínas periféricas. Las proteínas que tienen contacto con las dos superficies, tanto la parte interna de la célula con la parte externa de la célula, en la parte extracelular, ¿qué quiere decir? Son proteínas integrales. Y no te olvides que la parte de amarillito sería el colesterol, que sería el que le da la estabilidad de las células. Ahora, si las cadenas de los ácidos grasos fueran más largos, eso tuviera mayor fluidez. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a resaltar acá algunas cositas que te había dicho. Como quién, por ejemplo. Acá, el colesterol. Es importante porque le da la integridad, le da la estabilidad. ¿A quién? A las membranas, ¿no? Las proteínas se distribuyen en forma asimétrica, pueden estar en cualquier lugar, regiones polares, no polares, pueden ser integrales o periféricas, o algunas se mueven libremente, ¿ya? Los hidratos de carbono son sitios de reconocimiento. ¿Ves esto que está acá? Voy a poner de color verdecito, no, un color resaltante, blanquito, no, tampoco se ve. Color tiene que ser, ya. ¿Ves eso que está acá? Ese verdecito que estoy subrayando ahorita, resaltando, esos son los hidratos de carbono o carbohidratos. Le va a permitir, ¿qué cosa? El reconocimiento celular. ¿Estamos bien? Por ejemplo, esos tocan a una bacteria, entonces, ¿qué va a hacer el macrófago? Al tocar esa bacteria, la van a eliminar, ¿no? ¿Quién lo reconoció? Los hidratos de carbono o los carbohidratos. ¿Estamos bien? Entonces, no te olvides que los lípidos constituyen la mayoría de ¿qué? De las membranas celulares, ¿ya? Entonces, como digo, son cosas pequeñas que deben saber. Entonces, sigamos, sigamos. Funciones de la membrana plasmática. Ahora sí vamos a ver la función. Ya hemos visto la estructura. La estructura de membrana plasmática, ¿quién estaba dado? Proteínas periféricas, proteínas integrales, fosfolípidos, hidratos de carbono o carbohidratos. Entonces, ahora, ¿cuáles son las funciones de la membrana plasmática? Entonces, vamos a ver acá. Importantísimo. A ver, en no, no se copia, no te preocupes. La siguiente clase sí van a tener que copiar. ¿Estamos bien? Solamente ahorita le estoy explicando porque este tema es tan amplio que primero le voy a dar una explicación y la siguiente sí me van a tener que copiar, ¿ya?
O sea, vamos a hacer primero copia, mientras que van copiando, vamos desarrollando algunas preguntas de su guía, ¿estamos bien? Entonces, funciones, vamos a hacer entonces funciones de la membrana plasmática, las funciones, ¿estamos bien? Es una barrera para empezar, ¿estamos bien? ¿Una barrera entre quién? Entre el medio extracelular y el citoplasma, ¿está bien? Entre la parte interna de la célula con la parte externa de la célula. Entonces es una barrera, ¿está bien? También da soporte. ¿Para quién? Para receptores, como esos carbohidratos, para que puedan reconocer qué cosa, las hormonas y neurotransmisores. También soporta qué? Para los transportadores de iones, nutrientes. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo crees que entra la glucosa a tu célula? Por medio de algunos compartimentos llamados club. Esos club permiten que entre la glucosa ¿a dónde? A tu cuerpo, que diga a tu célula. De la sangre entra a tu célula. ¿Y cómo es que entra? Por medio de unos transportadores. ¿Y esos transportadores dónde están? En la membrana celular. Entonces, por lo tanto, es importante que la membrana celular es una barrera para empezar. También te permite dar soporte a quién? A los receptores de hormonas y neurotransmisores y también te da soporte a qué? Para el paso de iones y nutrientes, ¿no? Entonces, entonces vamos a ver algunas cositas. Entonces, lo que más o menos, para entender más o menos lo que sería transporte, acá tenemos el transporte. El transporte, ahora, los transportes mayormente requieren energía, pero hay unos que no requieren energía. ¿Estamos bien? Por ejemplo, si tú pones agua, mira, tú pones y el agua se debería quedar en un solo lugar, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú pones sal? La sal va a jalar el agua, ¿estamos bien? Porque hay diferencia de concentración. Entonces, eso es lo que tú me tienes que entender. ¿Estamos bien? Ahora, tú pones, acá hay un pequeño experimento, ¿está bien? Una hipótesis. Pones color rojo, mira, verde y azul, ¿no? Entonces, las concentraciones son iguales. Mira, si las concentraciones son iguales, tú pones un papel y se van a pintar de la misma manera. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué va a pasar? Esta parte se pinta de rojo, esta parte de verde, esta parte de azul. Muévelo. ¿Qué va a pasar después? Pasa el tiempo y se va a seguir pasando. Y dependiendo qué cosa, las concentraciones. Si acá hubiera mayor concentración de rojo, escúchame, si hubiera mayor concentración de rojo, se vendería más de rojo. Y si hubiera más de azul, se vendería más de azul. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Eso se debe a muchas cosas. Primero, entonces vamos con color rojito. Entonces, ¿esto cómo se llama? Se llama difusión. La difusión es el paso. ¿Está bien? Es el paso a través de una barrera. Esa es la difusión. Por ejemplo, pongamos así, a mi plastilina mágica. Entonces, ¿ves esto? Esto sería una barrera. ¿Está bien? Esto sería una barrera entre este punto y este punto. Si ves que acá pasa, tenemos este plumón y este plumón pasa de acá para allá, ¿qué significa? Que ha ocurrido una difusión. ¿Estamos bien? Ahora, la velocidad de difusión o el caso para que pueda ocurrir una difusión, hay varios factores importantes también. ¿Cuáles son estos factores? La primera facción es, el primer factor que es el diámetro de la molécula. ¿Qué tan grande es la molécula? Si la molécula es muy grande, no va a poder pasar. Por lo tanto, es mejor que sea pequeños. La temperatura de la solución. Si está haciendo frío, las membranas se van a quedar más rígidas, por lo tanto no va a poder pasar. Y mientras esté más caliente va a pasar fácilmente. También la carga eléctrica. La parte externa es polar. ¿Qué pasa con las sustancias apolares? ¿Pasan? No, no pasan. ¿Okay? Importante las cargas eléctricas, si es positivo o negativo. Y otro importantísimo también, la gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir la gradiente de concentración? Si afuera, escúchame, digamos que acá tengo, a ver, dos objetos. ¿Está bien? Estos dos objetos. Estos dos objetos, quiero que lo entiendas, tienen igual que cosa, cantidad de agua. ¿Estamos bien? Pero este tiene mayor concentración que este. Entonces, por lo tanto, los dos deben tener qué cosa, la misma concentración, la misma densidad. Por lo tanto, si este tiene 10 y este tiene 5, por lo tanto, y el agua, ¿a dónde va a ir? Donde hay mayor concentración. ¿Estamos bien? El agua de acá se va a ir para allá. ¿Por qué? Acá hay mayor, ¿qué cosa? Mayor densidad, mayor solutos. ¿Estamos bien? ¿Qué pasaría si acá hubiera 30 y acá hubiera 5?
Por lo tanto, el agua de acá se va a ir donde hay 30, donde hay mayor cantidad. Entonces, ¿ese qué es? Ese es el gradiente. ¿Estamos bien? Por ejemplo, dentro de en tu célula hay poca glucosa. Cuando tú te alimentas, tu sangre se llena de glucosa, ¿sí no? Entonces, por lo tanto, la glucosa, entonces primero, pasa dos cosas. O pasa el soluto, pasa la glucosa o pasa el agua, depende. Si no puede pasar la glucosa, ¿qué va a pasar? Va a pasar el agua, entonces. Va a pasar el agua. Entonces, han levantado la mano un momentito. A ver. El título es citología, ¿ya? Ya, entonces. Por lo tanto, y eso es lo que pasa. ¿Estamos bien? Entonces, gradiente de concentración. Acá vamos a tener más diapositivas y vas a poder entender mejor, ¿ya? Entonces, sigamos. Entonces, ahora, ¿qué es esto de la difusión? La difusión, vamos a ver acá, con verdecito. Entonces, la difusión dentro de una célula, las moléculas pueden tardar un milisegundo, mira. Pueden tardar un milisegundo de un extremo de una coordenada al otro. Entonces, la difusión, más importante entonces, de las membranas. Las propiedades de la membrana afectan la difusión a través de ellas. Tú tienes una difusión simple, ¿está bien? ¿Qué es la difusión simple? La difusión simple se refiere al pasaje de las moléculas a través de la bicapa fosforílica. ¿Estamos bien? ¿Y qué tipo de moléculas utiliza eso? Por ejemplo, una difusión simple, ¿qué sería? El oxígeno. ¿Estamos bien? La difusión se da normal. ¿Estamos bien? El oxígeno entra. ¿Qué sale después? Sale CO2. Entonces, la salida de esto es fácil. ¿Estamos bien? SA simplemente. ¿Estamos bien? ¿Qué es el ósmosis? La transmisión de qué? De agua. ¿Está bien? No te olvides. Ósmosis es la transmisión de agua. ¿A partir de qué? De capas. Si el agua pasa para allá, se llama ósmosis. ¿Está bien? Y difusión simple es cuando las sustancias pasan normal sin ningún inconveniente, ¿no? Claro. Por ejemplo, estás ahorita, tú estás acá y el Wi-Fi, ¿qué está pasando? Está pasando por tu cuerpo. Te está preguntando, ¿tú lo estás dejando pasar o simplemente pasa? Simplemente pasa. Entonces, eso se llama difusión simple. El oxígeno pasa, el oxígeno sale, puede entrar CO2, CO también, que es peligroso. Entonces, ahora, la concentración de los solutos va a determinar el movimiento del agua a través de la membrana. Entonces, esto es importante que lo entiendas. La concentración de solutos. Y por esto vamos a ir ahorita a la pizarra virtual, ¿ya? Para que me entiendas mejor. Entonces, vamos acá. Mira, acá yo tengo dos recipientes. Mira, acá yo tengo dos recipientes. Y por lo tanto, mira, yo voy a poner solutos, mira. Voy a poner un soluto, tres solutos, y acá voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá solamente hay 3. ¿Estamos bien? Y los dos se pone, mira, y los dos se pone con cierta cantidad de agua. Entonces vamos a poner el agua. ¿Estamos bien? Ponemos el agua, llenamos esto de agua. Entonces, normal, no va a pasar nada. Ahora, ¿qué pasa si luego lo juntamos? Entonces, ahora vamos a juntar los dos. Mira, juntamos los dos. ¿Estamos bien? Y ahora, pero entre los dos ponemos una pequeña lámina. ¿Estamos bien? Que va a servir como membrana. Va a permitir solamente pasar el agua, no va a permitir pasar los solutos. Entonces, en este punto de acá, tú tienes, ¿tú acá tenías cuántos solutos? 3. Acá cuando tenías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Estamos bien? ¿Te acuerdas que teníamos, esto era así, ¿no? ¿Estamos bien? Esto tiene su agua y esto también tiene su agua. ¿Estamos bien? ¿Qué va a pasar? El agua de acá va a pasar, ¿estamos bien? Va a pasar la membrana. El agua se va a ir para dónde? Se va a ir al lugar donde haya mayor concentración de solutos. Si los tienen igual cantidad de agua, pero este tiene mayor cantidad de solutos, acá va a haber una mayor concentración de solutos. Por lo tanto, lo que va a pasar acá va a ser algo, entonces, no, negro. Entonces, lo que va a pasar acá va a ser esto. Entonces, tú tenías esto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mira,
¿Cuántos solutos tienes acá? Acá tú tenías 3, ¿no? 1, 2, 3. Acá cuánto tenías? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué va a pasar? El agua va a pasar. El agua al pasar por acá, ¿qué va a pasar? Mira, los dos estaban al mismo nivel, ¿ah? Los dos estaban al mismo nivel. Pero ¿qué pasa entonces? El agua se queda acá, nada más. ¿Y qué pasa en el segundo? El agua se pone así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, a pesar que hay una diferencia de altura, el agua podría pasar. ¿Por qué no pasa? Porque el agua ha ido hacia dónde? Hacia donde hay una mayor concentración. ¿Está bien? El agua ha ido para allá. ¿Por qué? ¿Por qué se ha movido el agua? Debido a la diferencia de gradiente. La diferencia de soluto causa, ¿qué cosa? Una gradiente. Y esta gradiente hace que el agua vaya hacia donde hay mayor concentración de soluto. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Cómo se llama esto? Diferencia de gradientes, ¿ya? Esto se llama la gradiente. Entonces, esto lo que le he explicado ahorita es la gradiente. ¿Estamos bien? Esa es la gradiente. ¿Está bien? Entonces, eso es más o menos lo que está pasando, eso es lo que va a pasar ahorita en las células. ¿Estamos bien? El agua, digamos, ¿qué pasa? ¿Has visto alguna vez, tú has puesto tu mano alguna vez en agua con sal? ¿Qué ha pasado con tu mano? Se pone rugosa, ¿sí o no? ¿Por qué se pone rugosa? Porque pierde agua, se está secando. ¿Estamos bien? Y eso se pone rugoso por eso. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si tú pones tu agua normal en un ambiente así o más? ¿Qué pasa con tu mano? Se va a hinchar. ¿Por qué se hincha? Porque el agua va a entrar. Debido a que tu mano tiene mayor concentración, tiene sales, tiene todo, el agua va a querer entrar, por lo tanto tu mano se va a hinchar. Y ahora, ¿qué pasa si tú pones tu mano o tu pie, pones tu pie en un recipiente donde hay sal? De tu pie que está normal se va a hacer más chiquito. ¿Por qué? Va a perder agua. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto por qué se da? Por la gradiente. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Ya? Si hay alguna pregunta, ya. A ver. Ya entonces, ¿hay alguna pregunta? Háganlo en el chat o si no, conecten su audio. Ya, entonces, ya no hay ninguna pregunta. Entonces, sigamos. Entonces, espero que hayan entendido esta parte de gradiente, ¿ya? Pues sería la gradiente. A ver, ya, entonces. Espero que lo hayan entendido porque me demoró bastante en explicarle esto. No debería haber explicado así tanto, pero bueno, igual. Sé que ustedes son mis preferidos, ¿no? Ya. La saliva, la saliva. Me quedo sin saliva. Ya, sigamos. Ok, ya. Entonces sigamos, ¿ya? A ver, siguiente sería. Entonces, el transporte a través de la membrana de difusión simple, mira, ¿cómo va a transportarme del punto 1 al punto 2? ¿Estamos bien? ¿Por qué? Mira lo que pasa. ¿Ves acá el oxígeno? Está pasando normalmente hacia dónde? Hacia allá. ¿Está bien? Porque acá hay mayor concentración de oxígeno. Y voy a ir hacia dónde? Hacia el lugar donde hay menor concentración. ¿Cómo se llama esto? Difusión simple. No hay nadie que se oponga, pasa normalito, tranquilo, no pasa nada. Siguiente entonces. Entonces, mira, acá está lo que les expliqué. El chat. Ah, ya, ya. Ya entonces. Todavía no acaba, por si acaso. ¿Ah? Ya entonces, hablemos del. Entonces, quiero que me entiendan esta parte. Después de la próxima clase seguimos, ¿ya? Mira, tú tienes dos medios. Tú tienes tres medios. El medio hipertónico, un medio cargado bastante, también con solutos. Un medio isotónico, que es de igual concentración, también con la parte interna. Y un medio hipotónico, donde la concentración interna es mayor que la concentración externa. ¿Estamos bien? Entonces. Entonces, quiero que entiendas esto. Una cosa es meterte al agua de mar y otra cosa es meterte a la piscina. ¿Estamos bien? En un lugar tú te vas a secar y en otro lugar tú te vas a hinchar. ¿Estamos bien? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa con los glóbulos rojos. Esta es la parte interna de la célula. ¿Está bien? Mira, hay poca concentración, una concentración más o menos de solutos, pero la parte de afuera, ¿qué pasa? Hay bastante concentración de solutos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ponemos así, mira, si nosotros ponemos así, a ver, con negrito, mira, si acá hay uno, no, tiene que ser con el otro.
Si tú ves, mira, 1, 2, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mira, acá hay 10 puntitos. ¿Cuántos puntitos hay? Ese es dentro de la célula. ¿Cuántos puntitos hay afuera? Hay mucho, un montón totalmente. ¿Está bien? Hay bastantes puntitos. Como hay bastantes puntitos, entonces el agua, ¿qué tiene que hacer? El agua va a ir de menor concentración a mayor concentración. Por lo tanto, ¿qué pasa con la célula, con el glóbulo rojo? Se seca. ¿Cómo se llama cuando se seca los glóbulos rojos? Se llama crenación. Busquen ustedes eso también, crenación, ¿ya? Eso es lo que pasa en la célula animal, la crenación. Entonces, ¿qué pasa en la célula vegetal? Pierde agua y se rompe. ¿Está bien? Y se rompe. ¿Está bien? Pasa la ruptura celular. ¿Estamos bien? Porque pierde agua y la célula se muere. Entonces, se rompe la pared celular. Ahora, ¿qué pasa? Ese es un medio, ¿qué cosa? Medio hipertónico. Donde está en un medio, en un lugar, cuando tú estás en donde te metes al agua, a la playa, al agua de mar, te vas a secar porque el agua de mar es bien salada. Por lo tanto, tú te vas a secar. Entonces, vas a perder agua. En cambio, en un medio isotónico, donde hay una concentración parecida a la tuya, ¿qué va a pasar con la célula? No le va a pasar absolutamente nada. No va a pasar nada. ¿Está bien? Va a estar tranquilo, chill. ¿Está bien? Si acá hubiera 3 puntitos, ¿cuántos hubiera acá? 3 puntitos. Entonces es un medio isotónico. Iso significa igual. Igual, igual concentración. Y si yo te dijera hipotónico, si yo te dijera hipotónico, baja concentración, ¿qué quiere decir? Mira, si tú tienes acá 5 solutos, ¿cuánto tienes acá? Acá tienes 3 solutos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes mayor concentración de solutos que el medio externo. Por lo tanto, el agua, ¿hacia dónde va a ir? De afuera va a ir hacia adentro. Por lo tanto, tú te vas a hinchar. Y como tú te vas a hinchar, entonces la célula se va a hinchar. Si la célula se hincha, van a reventar. ¿Estamos bien? Entonces va a pasar lisis celular. Eso se llama lisis. ¿Estamos bien? ¿Cómo se llama eso? Lisis. ¿Está bien? En los glóbulos rojos se llama hemólisis. Ya. Ahora, ¿cómo qué pasa en la célula vegetal? En la célula vegetal ocurre la turgencia. ¿Estamos bien? Entonces, ¿estamos bien? Turgencia. Entonces, para dejar esto bien claro, voy a poner acá con violeta. Mira, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando estás en un medio con bastante sal, bastante concentración, el agua, tú pierdes agua. Y si pierdes agua, te secas. ¿Cómo se llama eso? Crenación. ¿Qué pasa si estás con un medio donde no hay mucha agua? Estás con una agua igual a la tuya, entonces no pasa nada. ¿Y qué pasa si estás en un medio donde tiene poca cantidad de solutos? Tú vas a ganar agua, por lo tanto tú te vas a hinchar. Y si tú te hinchas, causa lisis, ¿ya? Entonces, a ver, a ver, a ver. No te preocupes, ya hemos terminado, no te preocupes en un minuto.